Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta sesión correspondiente al día 8 de junio para los aprendices del técnico en programación de aplicaciones para dispositivos móviles del SENA, modalidad virtual. El objetivo de esta sesión consiste en orientar sobre la guía número 4 referente a la actividad que indica el cronograma. Para ello nos ubicamos entonces en el cronograma y nos ubicamos en la evidencia correspondiente a esta actividad en las fechas establecidas del 8 de junio al 14 de junio. Esta actividad se denomina identificar objetos, clases, atributos y métodos a partir de los requerimientos. El resultado de aprendizaje se denomina interpretar el informe de requerimientos de acuerdo con las necesidades del cliente. Y la evidencia se denomina informe de análisis del modelo conceptual orientado a objetos, con la referencia GA4, Guía de Aprendizaje 4, y la competencia 220-501-095, Actividad de Aprendizaje 1, Evidencia 1. Recordemos que en la plataforma debemos ubicarnos por módulos. Si en el cronograma nos hablan de Guía 4, en la plataforma es módulo 4. Si nos hablan de guía 3, en la plataforma es el módulo 3. Entonces, para este caso, debemos consultar en la plataforma el módulo 4, ya que el cronograma nos indica guía de aprendizaje 4. Entonces, para ello, nos ubicamos primeramente en la guía de aprendizaje 4 y en la plataforma para encontrarla nos ubicamos en contenido del curso, la carpeta proyecto y buscamos módulo 4 denominado diseño y programación orientada a objetos. Recuerden, guía 4 es el módulo 4, guía 3, módulo 3, guía 2, módulo 2. Entonces, como nos hablan de la guía 4, nos ubicamos en el módulo 4. Aquí tenemos el material de formación y tenemos la guía de aprendizaje. Para los que no tienen la guía de aprendizaje, se ubican en guía de aprendizaje 4 y desde aquí la pueden acceder y la pueden descargar. Cuando tengan descargada la guía, vamos a ubicar la competencia que indica el cronograma, ya que hay muchas actividades denominadas actividad 1 de la misma guía, pero pueden ser de una competencia diferente. Entonces, en esta guía tenemos la actividad 1, pero de la competencia 220-501-095. Para ubicarnos en esa competencia, vamos a la guía previamente descargada y con control F copiamos el número o lo escribimos y automáticamente aquí nos ubicamos en el número de la competencia. Fíjense en que la misma competencia tiene diferentes actividades, pero el cronograma nos dice que nos ubiquemos en la actividad denominada identificar objetos, clases y atributos y métodos a partir de los requerimientos. Entonces, esa hace referencia a esta, identificar objetos, clases y atributos. Damos clic y enseguida nos ubicamos en la actividad que nos habla el cronograma de actividades. Para esta actividad se recomienda que ya tengan ustedes una idea de proyecto, un software para desarrollar, para empezar a aplicar esos conocimientos. Entonces, los que no tengan una idea de proyecto, un software a desarrollar, yo les propongo que trabajen sobre esta propuesta, denominado módulo de software para la gestión de usuarios por roles. ¿Cuál es el objetivo? Diseñar un módulo software para la gestión de usuarios por roles, restringiendo el acceso a las páginas, utilizando la ingeniería de requisitos y el material de formación propuesto. Entonces, los que tengan una idea de proyecto para empezarlo a desarrollar en esta fase lectiva, aplicando los conocimientos que vamos adquiriendo,
pueden trabajar sobre esa propuesta. Los que no tengan una idea o no se les facilite, les propongo el diseño de este software, que es un módulo para gestionar los usuarios por medio de roles. Consiste en restringir usuarios con contraseñas y por roles el acceso a ciertas páginas. Entonces, como ejemplo, imagínense una aplicación donde se abra, lo primero que se inicie sea el módulo de inicio de sesión pidiendo su usuario, su contraseña, y dependiendo del rol que tenga ese usuario, va a poder acceder a módulo 1, a módulo 2 o a módulo 3, a manera de ejemplo. Entonces, para esto, pues, se debe construir también una base de datos, se debe hacer un proyecto completo de requisitos. Entonces, esto lo vamos a ir haciendo conforme a lo que indique el cronograma y la guía. Como en este caso, esta guía está indicando, va a indicar identificar objetos, clases y atributos de los requerimientos del software planteado y a construir. Entonces ustedes deben tener ya la idea del software que se va a desarrollar. Por eso es indispensable que ustedes tengan ya definida la idea de proyecto. Esta idea de proyecto es para desarrollar la práctica en la fase lectiva. No tiene nada que ver con la fase de práctica o la fase productiva. Es solamente para la fase lectiva, para poner en práctica los conocimientos que vamos adquiriendo conforme indique la guía. Entonces, dicho esto, entonces vamos a explicar lo referente a la evidencia que deben desarrollar con fecha límite desde 8 de junio al 14 de junio, es decir, una semana completa para desarrollar este documento. Es un documento que se denomina informe de análisis del modelo conceptual orientado a objetos. Entonces, ya ubicándonos en la guía, vamos a leer en qué consiste. Esta actividad se centra en la identificación de los objetos, clases y atributos a partir de los requerimientos planteados en un software a construir. Como se pueden dar cuenta, la guía nos dice un software, o sea, planteen un software ya a construir para empezar a aplicar los conceptos y conocimientos que vamos adquiriendo específicamente en el desarrollo de aplicaciones móviles. La duración de eso son 24 horas. El material de formación deben consultar entonces. Para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y el análisis del componente formativo, conceptos básicos, programación orientada a objetos. Para ubicarnos en este material, deben ingresar a la plataforma, clic en contenido del curso, se ubican en la carpeta proyecto y, como les había mencionado, nos debemos ubicar en el módulo 4, ya que estamos trabajando guía 4. Entonces, módulo 4, diseño y programación orientada a objetos, y aquí tenemos el material de formación, conceptos básicos, programación orientada a objetos. Aquí también tenemos la guía de la que estamos hablando. Entonces, vamos a dar clic en material de formación y lo que nos pide la guía, conceptos básicos, programación orientada a objetos. Damos clic aquí para acceder al recurso educativo y aquí está el material que debemos consultar. Continuemos con la guía. ¿Qué más nos dice la guía? Debemos consultar ese material formativo. ¿La evidencia en qué consiste? A continuación se describen las acciones y la correspondiente evidencia que conforman la actividad de aprendizaje, denominada informe de análisis del modelo conceptual orientado a objetos. Deben realizar lo siguiente: un documento que contenga el modelo conceptual orientado a objetos, donde se identifiquen las clases, objetos y atributos del análisis de los requerimientos, donde se tenga en cuenta las características del software a construir y las diferentes fuentes de información existentes. Como pueden notar, entonces deben hablar del modelo conceptual de programación orientada a objetos, que es el que da el material que les acabo de mostrar. Leyendo ese material y conocimiento, teniendo el conocimiento y buscando otras fuentes de información,
Ustedes deben luego identificar las clases, objetos y atributos del análisis de los requisitos del proyecto que ustedes van a desarrollar, de la aplicación que ustedes van a empezar ya a documentar y hacer toda la planeación y desarrollo. Entonces, los que tengan una idea de proyecto trabajan en ella, los que no, pues trabajan sobre la que les propongo, que es diseñar un módulo de software para la gestión de usuarios por roles, restringiendo el acceso a las páginas utilizando la ingeniería de requisitos y el material de formación propuesto. Esta guía nos detalla entonces lo siguiente. A continuación se relacionan algunos aspectos a tener en cuenta para su realización. Eso es lo que ustedes deben tener en cuenta al momento de desarrollar ese informe. Tener las normas básicas de presentación de documento escrito, es decir, una portada, una introducción, el alcance, la lista de las diferentes entidades identificadas en los requerimientos con sus atributos y métodos. Segundo, realice una tabla, imagen o gráfico para representar objetos, la identidad, nombres, atributos y métodos de las clases identificadas. Entonces, ayúdense de imágenes para representar las entidades y los atributos. Y luego subir esa evidencia en el enlace correspondiente. ¿Dónde encontramos el enlace correspondiente? Pues entrando a contenido del curso, entrando al módulo 4, donde dice guía 4, desplegamos y ubicamos entonces el primer enlace que dice actividad de aprendizaje, guía de aprendizaje 4, el número de la competencia que es el que les acabé de mencionar, 220-501-095, actividad 1. Le damos clic y aquí encontramos el enlace. Actividad de aprendizaje, identificar objetos, clases y atributos, métodos a partir de los requerimientos. Aquí tenemos un instrumento de evaluación para que se den cuenta qué vamos a tener en cuenta para evaluar. Pueden acceder a él. Y aquí encontramos lo siguiente. La evidencia, como bien lo saben, es un informe de análisis del modelo conceptual orientado a objetos. Los criterios de evaluación a tener en cuenta. Primero, interpreta los requerimientos funcionales y no funcionales de acuerdo con las necesidades del cliente. Entonces ustedes deben consultar sobre los requerimientos funcionales y no funcionales del software que van a desarrollar para poderlos identificar y plasmarlos en el documento. Acuérdense que un software, al momento de desarrollar un software, estamos hablando de funcionalidades. Eso es los requerimientos funcionales. ¿Quiénes los dan? Los dan el cliente. Si ustedes tienen la facilidad de, en alguna empresa, alguna organización, prestarles este servicio de hacerle una ingeniería de requisitos, hacer entrevistas y preguntar sobre el software que ustedes o la solución que ustedes van a desarrollar, pues con ese cliente, con esa persona, con ese usuario van a levantar los requerimientos. Si no es así, pues se deben valer del internet, hacer las consultas y dependiendo del software que vayan a desarrollar, establecer ustedes mismos los requerimientos funcionales y no funcionales. Recuerden que un requerimiento funcional es todo aquello que, todas aquellas funcionalidades que el software debe permitir hacerle al usuario. Y los requerimientos no funcionales son todas aquellas funcionalidades que debe proveer el sistema, pero que en últimas el usuario no ve. Un ejemplo, un requerimiento funcional, hablando del módulo de gestión de usuarios por roles, es que el usuario cuente con una interfaz, que la interfaz cuente con campos para captura de usuario y contraseña, que la interfaz cuente con un botón para validar esos datos, que la interfaz cuente con un enlace para recuperación de contraseñas.
Y los requerimientos no funcionales son, por ejemplo, que la captura de información se guarde en una base de datos segura, que al momento de hacer la consulta en la base de datos lo haga de forma rápida, que al momento del usuario acceder a ese módulo se abra sin errores. Entonces, todo lo que tiene que ver con la funcionalidad que está del lado de la seguridad, versatilidad, flexibilidad, seguridad del software y que están del lado del desarrollador o del lado del sistema, son los requerimientos no funcionales. Otro criterio que se va a evaluar es representa objetos y clases según informe de requerimientos. Entonces, ustedes en ese documento deben mostrar los objetos y las clases identificados en los requerimientos funcionales de ese proyecto que van a desarrollar. Y eso tiene los porcentajes. Identifica los requerimientos del cliente a través del análisis conceptual de clases, un 30%. Representa adecuadamente las clases, 35%. Describe correctamente atributos y métodos de las clases seleccionados, 30%. Incluye los elementos mínimos solicitados en el informe, un 5%. Ahora, accediendo al material de formación, tenemos entonces una introducción sobre los conceptos básicos, programación orientada a objetos. Tenemos la declaración de identificadores en Java, representación de identificadores en la memoria. Tenemos también la abstracción, un video que nos resume sobre la abstracción, que es un proceso natural del ser humano y consiste esencialmente en la identificación de características claves según el contexto y conocimiento de las personas. Deben entonces visualizar este video. Encapsulamiento, que es el proceso que permite agrupar datos y también operaciones que relacionan estos datos bajo una misma unidad lógica. La modularidad es la propiedad que permite dividir una aplicación o sistema en partes más pequeñas. Idealmente deben ser muy independientes, bajo acoplamiento y altamente funcionales, alta cohesión. Y tenemos una infografía que nos permite resumir de forma gráfica qué es la modularidad. La jerarquía, que son la clasificación y ordenaciones de las abstracciones de un problema, según la cita bibliográfica Aguilar 1999. Permiten comprender de forma general la estructura de un sistema y favorecen, en algunos casos, la reutilización de características y comportamientos de las abstracciones definidas. El polimorfismo, que es la característica que permite que una abstracción tome diferentes formas o diferentes comportamientos según el contexto. Y aquí tenemos entonces un gráfico que nos define más el polimorfismo. Y por último, los objetos y clases. Les recomiendo que hagan uso también de las referencias bibliográficas aquí. Pueden consultar estos documentos en internet. Fundamentos de programación de McGraw-Hill, de Aguilar, JL 2021, o programación orientada a objetos, de JL 1998. Y hay más referencias bibliográficas. Pueden hacer uso también de las bases de datos bibliográficas del SENA. Ahí tienen diferentes libros para consultar. O cualquier otra fuente para que ustedes profundicen estos temas. Entonces recuerden el compromiso del 8 al 14 de junio, esta evidencia, que es un documento que hable del modelo conceptual orientado a objetos. Recuerden hacer uso también del foro de dudas e inquietudes en la plataforma, foro de dudas e inquietudes, y hacer cualquier pregunta, dejar cualquier inquietud, o también hacer uso del buzón de correo de la plataforma. Entonces espero que haya quedado claro la orientación de lo que deben hacer con esta actividad. Guía número 4. Actividad 1. Identificar objetos, clases, atributos y métodos a partir de los requerimientos.